Capítulo 1. El comienzo del final. En el corazón de un mundo donde la magia y la tecnología coexistían en perfecta armonía, se alzaba la imponente Plaza de los Héroes. Era un lugar que desafiaba la lógica. Torres de cristal y acero reflejaban la luz como si capturaran fragmentos del cielo, mientras símbolos arcanos flotaban en el aire, entrelazándose con circuitos de energía pura. Era un santuario construido para honrar a aquellos que habían trascendido lo humano. Ese día, la plaza estaba abarrotada. Héroes de todos los rincones del universo se habían reunido. Algunos vestían armaduras medievales que irradiaban un brillo casi celestial, otros portaban exoesqueletos avanzados, con núcleos de energía latiendo en sus pechos. Había quienes flotaban, quienes manipulaban elementos, quienes dominaban fuerzas incomprensibles para la mente común. Pero incluso entre ellos, había uno que eclipsaba a todos. En el centro de la plaza, erguido como una figura divina, se encontraba Máximo, el más grande de todos los héroes. Su capa roja ondeaba con majestuosidad, su cuerpo parecía esculpido por la perfección misma, y su presencia imponía un respeto absoluto. Era el símbolo de esperanza de ese universo, el ser que había derrotado entidades capaces de borrar galaxias enteras, el que había protegido la existencia misma incontables veces. Ese día se inauguraba una estatua en su honor. Un monumento eterno a su poder, su sacrificio y su leyenda. Sin embargo, más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la comprensión misma, alguien observaba. En una dimensión ajena a toda realidad, una entidad con forma femenina contemplaba la escena. Su figura era inestable, como si existiera entre planos, como si su propia presencia fuera una anomalía. He elegido este universo, susurró con curiosidad. La cantidad de individuos con habilidades extraordinarias lo convierte en un candidato ideal. Una pausa. Veamos si el experimento número 5 se adapta. Y entonces, la realidad se rompió. Un portal se abrió en medio de la plaza. De él emergió una masa negra, viscosa, amorfa. Al tocar el suelo, comenzó a expandirse lentamente, hasta adoptar una forma humanoide. Sin rostro. Sin ojos. Sin identidad. Solo una presencia. El ambiente cambió al instante. Esto no estaba previsto, murmuró Máximo, frunciendo el ceño. Uno de los héroes reaccionó primero. Envuelto en un aura oscura y equipado con tecnología avanzada, lanzó un dispositivo explosivo directamente contra la criatura. Impacto. Explosión. Silencio. La criatura no se movió ni un centímetro. Los ataques comenzaron a llover. Rayos de energía, hechizos, armas tecnológicas. Todo impactaba. Todo era absorbido. Y devuelto. El doble de fuerte. Una heroína, envuelta en un aura mística, desenvainó su espada y, con un movimiento preciso, partió a la criatura en dos. Pero no sirvió de nada. Ambas mitades se regeneraron al instante. Y entonces, la criatura respondió. De su propio cuerpo creó una réplica exacta de la espada. Y atravesó a la heroína con la misma técnica. El caos se desató. Cada ataque que recibía, lo comprendía. Cada estrategia, la mejoraba. Cada poder, lo hacía suyo. Hasta que, con un simple movimiento, todo terminó. Héroes. Espectadores. Vidas. Todo fue reducido a nada. Solo uno quedó en pie. Máximo. Envuelto en furia, se lanzó contra la criatura, golpeándola con tal fuerza que la envió a estrellarse contra un edificio. Pero la criatura regresó en un instante. Y contraatacó. Con la misma fuerza. La batalla se intensificó. Máximo utilizó todo su arsenal, incluso su aliento congelante, pero la criatura se liberó sin esfuerzo. Entonces, en un acto desesperado, la tomó y la arrastró fuera del planeta. Hasta el sol. Intentó incinerarla. Pero no funcionó. La criatura parecía reír.
Desesperado, Máximo liberó todo su poder. Una fuerza acumulada durante millones de años. La batalla se extendió por sistemas, por estrellas, por galaxias enteras. Días. Semanas. Nada cambiaba. Porque la criatura se adaptaba a todo. Finalmente, Máximo comprendió la verdad. No había forma de vencerla. Intentó abrir un portal. Buscar ayuda en otras dimensiones. Pero fue demasiado tarde. La criatura cambió. Su cuerpo se transformó. Su presencia también se convirtió en él. Una copia perfecta. Antes de que pudiera reaccionar, le arrancó el corazón. Y con ello, la última esperanza de ese universo desapareció. Éxito, murmuró la entidad femenina, observando todo con frialdad. Aunque aún no es suficiente. Analizó los datos. Este universo era fuerte, pero solo dentro de su sector. Una leve sonrisa. La adaptabilidad es perfecta. Se recostó levemente, como si se tratara de un simple entretenimiento. Ahora, veamos algo más interesante. Un nuevo mundo. Uno sin héroes. Sin magia. Sin grandeza. Solo, realidad. Un hombre barría el estacionamiento de una arena deportiva. Cansado. Agotado. Desgastado. Su nombre era Alejandro. El sudor recorría su rostro mientras arrastraba la escoba con movimientos pesados. Su mente estaba lejos de ahí, atrapada en números, deudas y problemas que parecían no tener solución. Oye, Alejandro, dijo una voz detrás de él. Era su encargado. Un hombre de mediana edad, con expresión indiferente. Ya terminamos por hoy. Sacó un pequeño fajo de billetes y se lo extendió. Aquí está tu pago. Alejandro lo tomó. Lo miró. Era poco. Demasiado poco. Con esto apenas si sobrevivo, murmuró sin pensar. El encargado se encogió de hombros. Es lo que hay. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Una pausa incómoda. Nos vemos mañana. Alejandro no respondió. Guardó el dinero. Y se marchó. El camino a casa fue largo. Oscuro. Pasó por una pequeña tienda. Compró lo mínimo. Lo necesario para ese día. Nada más. Su casa. Era apenas un refugio. 3 espacios mal definidos. Cocina, sala y comedor en uno solo, una pequeña habitación, y un baño donde apenas caía agua. Todo estaba deteriorado. Descuidado. Cansado. Como él. Entró. Comió. Se duchó con lo poco que salía de la regadera. Y se recostó. En su mano. Una foto. Su familia. Sonreían. Felices. Antes de que la enfermedad se los llevara. Cerró los ojos. Por un momento. Todo desapareció. Todo el ruido del mundo desapareció. Hasta que volvió. Sirenas. Gritos. Explosiones. Alejandro despertó de golpe. Se asomó a la ventana. Caos. Patrullas. Gente corriendo. Y entonces. Sombras en el cielo. Aviones. Drones. Bombardeo. A los refugios. Gritaban los policías. La gente se empujaba. Caía. Se pisaba. Alejandro salió corriendo. Pero se detuvo. La tienda. La misma donde compró antes. Destruida. Entre los escombros, la dueña. Y sus hijos. Atrapados. Por un instante. Dudó. No era su problema. Tenía que sobrevivir. Pero algo dentro de él lo obligó a actuar. Corrió hacia los escombros. Empujó. Levantó.
Se desgarró las manos. Y logró liberarlos. La familia salió. Un policía llegó y los tomó, llevándolos hacia una camioneta de evacuación. Alejandro intentó salir. Pero un cimiento colapsó. Quedó atrapado. Las piernas prensadas. Inmovilizado. La mujer intentó volver por él. No. Gritó el policía, tenemos que irnos. La arrastraron. La subieron a la camioneta. Se fueron. Alejandro sonrió débilmente. Al menos, hice algo bueno. Entonces, un misil cayó. Impactó la camioneta. La explosión la borró del mapa. Silencio. Alejandro quedó inmóvil. Su sacrificio no sirvió de nada. Y entonces, escuchó una risa. Lejana. Pero clara. La entidad observaba. Riéndose. Mírate, susurró entre carcajadas. Incluso ahora, sigues siendo igual de estúpido. Arriesgando tu vida, por nadie. Sin recompensa. Su voz se volvió más fría. Tu estúpida amabilidad, tu miserable forma de ser, fue lo que logró capturar el corazón de aquella persona que yo quería. Silencio. Por eso, estás condenado a sufrir. Cuantas veces yo quiera. Rió. Más fuerte. Más desquiciada. Mientras el fuego consumía todo. Algo cambió. En la mente de Alejandro. No entendió qué era. No comprendió su existencia. Pero la percibió. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, murmuró, ¿de qué te ríes? La risa se detuvo. La entidad sintió frío. Por primera vez en muchísimo tiempo. ¿Me escuchó? Alejandro. La miraba. No directamente. Pero lo suficiente. Como para hacerla dudar. No, susurró ella. Esto no estaba previsto, tengo que arreglarlo. Pero entonces, un estruendo sacudió su mundo. Su dimensión. Su dominio. Una explosión. Y de entre la distorsión. Apareció otra entidad. Femenina. Más física. Más real. Delgada. Silenciosa. Y con una presencia igual de peligrosa. La observó. Y habló. ¿Cuánto tiempo? Una pausa. Millones de años, sin verte. Sus ojos se afilaron. Pensé que habías muerto en la última guerra. Silencio. Pero veo que no, sigues jugando, con vidas que no te pertenecen. El silencio que siguió a aquellas palabras fue breve. Pero suficiente. La entidad que había irrumpido en aquel plano observó con firmeza, sin apartar la mirada. Su presencia, aunque más contenida, irradiaba una determinación absoluta. La otra. Sonrió. Una sonrisa ladeada, cargada de desprecio. Vaya, murmuró con un deje de burla. ¿A quién tenemos aquí? Sus ojos, o lo que simulaban serlo, recorrieron la figura frente a ella. Mi antigua compañera. Una leve risa escapó de sus labios. Aparentemente, tú también sigues con vida. Curioso, yo pensé que los más débiles y de menor rango de nuestra clase habían sido los primeros en desaparecer durante la última guerra. Su tono se volvió más frío. Pero bueno, no tengo tiempo para reencuentros innecesarios. Giró ligeramente su mano, como si el espacio mismo respondiera a su voluntad. Así que, si me haces el favor, lárgate. Una pausa. Estoy a punto de finalizar algo muy importante. La recién llegada no se movió. Ni un paso. Lo siento, respondió con calma. Pero no puedo retirarme. Su voz no tembló. He venido exclusivamente para llevarte conmigo. Silencio. Así que, por lo menos, ten la decencia de rendirte. Por un instante. Nada ocurrió. Y entonces. La otra entidad estalló en carcajadas. Tú.
Su risa resonó como si múltiples dimensiones vibraran con ella. Pero si apenas podías igualar el poder de un guardián de nivel intermedio. Su mirada se afiló. ¿Cómo pretendes enfrentarte a alguien de nivel alto? Se inclinó levemente hacia adelante. No me hagas reír. Enderezándose, suspiró con falsa decepción. Pero bueno, supongo que tendré que acabar contigo rápido. Su energía comenzó a distorsionar todo a su alrededor. Tengo asuntos más importantes que atender. Y entonces, el espacio desapareció. No explotó. No colapsó. Simplemente dejó de existir. El lugar donde había ocurrido todo, los experimentos, la observación, incluso el último instante de Alejandro, fue reemplazado por una nada distinta. Un plano alterno. Una dimensión creada únicamente para ese enfrentamiento. Allí, donde no existían leyes. Donde el concepto mismo de realidad era moldeable. La entidad recién llegada dio un paso al frente. Estoy preparada para morir. La respuesta fue inmediata. Una sonrisa más oscura. Morir. Una risa baja. Sabes perfectamente que la muerte es un concepto que jamás nos alcanzará. Su voz se volvió más profunda. La muerte pertenece a los mortales. Sus dedos se cerraron lentamente. Nosotros estamos más allá de eso. Se inclinó levemente. Pero si quieres usar un término que se acerque a lo que podría ocurrirte. Una pausa. Puedo destruir tu existencia. El aire, si es que aún podía llamarse así, se tensó. Algo mucho peor que morir. Pero la otra entidad no retrocedió. No dudó. No me hagas reír. Su mirada se endureció. Digo que estoy lista para morir porque haré todo lo necesario para detenerte. Un leve destello de energía recorrió su cuerpo. Y no necesito derrotarte. Silencio. Solo necesito contenerte. La energía a su alrededor comenzó a concentrarse. El tiempo suficiente. Una pausa. Para que nazca algo nuevo. La otra entidad dejó de sonreír por un instante. Una existencia. La energía se comprimió aún más. Lo suficientemente fuerte. Su voz bajó, casi como un susurro. Para destruirte. El choque comenzó. Pero no fue un golpe. No fue un impacto físico. Fue distorsión. El espacio se dobló sobre sí mismo. Fragmentos de realidad aparecían y desaparecían como si fueran pensamientos descartados. Explosiones sin sonido desgarraban dimensiones enteras en segundos. No era una batalla de cuerpos. Era una guerra de conceptos. La entidad que había torturado a Alejandro se movía como una anomalía, su forma cambiando constantemente, adaptándose incluso en ese plano sin reglas. La otra, aunque más física, no era débil. Resistía. Contraatacaba. Pero la diferencia era evidente. Por momentos, la entidad maligna dominaba. Cada intercambio parecía inclinar la balanza. Aún así, la otra no retrocedía. No se rendía. Hasta que, se detuvo. Su energía cambió. Se volvió más densa. Más concentrada. Es hora. Murmuró. Levantó la mirada directamente hacia su oponente. Tal vez no pueda vencerte en un combate directo. Una luz desconocida comenzó a formarse en su mano. Pero lo que tengo conmigo. El entorno entero tembló. Será suficiente para encerrarte. Una pausa. El tiempo necesario. Su voz se volvió firme. Para que todo comience. El entorno entero tembló. La energía acumulada en la mano de la entidad que había llegado a detenerla comenzó a comprimirse, girando sobre sí misma, condensándose hasta tomar una forma inesperada. Una esfera. Pequeña. De un rojo intenso. Casi decorativa. La entidad maligna la observó en silencio por un segundo. Y luego. Frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso?
Su voz se cargó de desprecio. ¿Qué carajo estás haciendo? Una pausa. ¿Qué se supone que vas a hacerme con esa baratija? La otra entidad no respondió. Simplemente lanzó la esfera. El objeto cayó cerca de la entidad maligna, rebotó una vez en el suelo. Y se rompió. En 1000 pedazos. Silencio. La entidad maligna la miró. Luego miró los fragmentos. Y soltó una risa seca. ¿Ese era tu espectacular ataque? Levantó la mirada. ¿En serio creíste que esto podría detenerme? Pero entonces, la otra habló. No subestimes el poder de esta técnica. Su voz fue firme. Fue creada por una anomalía. Una pausa. Una que también desea detenerte. La sonrisa de la entidad maligna se ensanchó. No me hagas reír. Dio un paso al frente. Esto no me causó ni. Se detuvo. Los fragmentos comenzaron a moverse. Lentamente. Como si cobraran vida. ¿Qué? Los pedazos de la esfera se elevaron del suelo, girando, atrayéndose entre sí. Y entonces, la tocaron. Y comenzaron a absorberla. ¿Qué demonios es esto? Su voz cambió. Por primera vez. Había duda. Los fragmentos se adherían a su cuerpo, envolviéndola, reconstruyéndose mientras la consumían. Este poder. Apretó los dientes. No lo había sentido antes. La absorción aumentó. ¿Acaso? Sus ojos se abrieron con furia. Fuiste capaz de hacer un pacto con una anomalía. La miró con odio puro. Eres una maldita bastarda. Intentó liberarse. Pero no pudo. No creas que esto es suficiente. Su voz se volvió un rugido. No podrás detenerme. La esfera casi estaba completa. Mis experimentos ya están listos. Aunque algo me pase, saldrán. Los fragmentos cerraron por completo. Volveré. Silencio. La esfera quedó intacta. Flotando unos segundos. Antes de caer suavemente al suelo. Roja. Brillante. Sellada. La entidad que la había derrotado caminó hacia ella. Se inclinó. La tomó. Y la guardó con cuidado dentro de un pequeño saco aterciopelado de color rojo. Luego, el entorno cambió. La dimensión de combate se desvaneció como si nunca hubiera existido. Y todo regresó. La base. Los experimentos. Las estructuras imposibles. Cápsulas orgánicas, como huevecillos, alineadas en filas interminables. Dentro de ellas. Criaturas. Entre ellas. El experimento número 5. Dormido. Esperando. Y más allá. Aún persistía la escena. Los escombros. El fuego. El cuerpo de Alejandro. Inmóvil. Sin vida. La entidad lo observó. En silencio. Por un instante. Pareció humana. Es hora. Murmuró suavemente. De liberarte del tormento que has sufrido durante eones. Se acercó. Todo, por haberte interpuesto en el camino de una bestia. Una pausa. Que alguna vez protegió, y ahora solo sabe destruir. Extendió su mano. Una luz tenue comenzó a formarse. Es hora de que descanses. La energía descendió sobre Alejandro. Y algo emergió. No su cuerpo. No su mente. Su esencia. Su existencia. Su alma. La sostuvo. Con delicadeza. Ahora. Su mirada se volvió firme. Es momento de que puedas servirme. Una pausa. Y recuperar todo lo que te fue arrebatado. Pero entonces, una voz interrumpió. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El aire se tensó. La entidad giró lentamente. Y lo vio. Una figura masculina. Alta.
De complexión fuerte. Cabello castaño. Presencia abrumadora. Vestido con un traje que no parecía pertenecer a ninguna época. Sus ojos, fríos. ¿Dónde está ella? El tono no era una pregunta. Era una exigencia. La entidad femenina lo observó sin inmutarse. Ya no podrá hacer daño a nadie. Silencio. El hombre sonrió. Lentamente. Ya veo. Soltó una pequeña risa. Así que la muy estúpida terminó confiándose. Negó con la cabeza. Siempre fue su mayor defecto. Levantó la mirada. Pero no siento que su esencia haya desaparecido. Sus ojos se clavaron en ella. Así que dime. Una pausa. ¿Dónde está realmente? La respuesta fue inmediata. Esa información es clasificada. Guardó la esencia de Alejandro. Y me temo que debo retirarme. Pero no hubo tiempo. El hombre desapareció. Y reapareció frente a ella. Ataque. Brutal. Su brazo fue arrancado al instante. Sin resistencia. Sin aviso. La entidad femenina retrocedió. Pero no gritó. No dudó. La energía blanca la envolvió. No interferirás. La luz explotó. Una explosión que sacudió la existencia misma. Todo vibró. Todo colapsó por un instante. Pero él no se movió. Cuando la luz desapareció. Seguía ahí. Intacto. Sonriendo. Vaya. Miró a su alrededor. Tenías más trucos de los que esperaba. Pero ella ya no estaba. Había escapado. Llevándose consigo la esencia de Alejandro. Y fragmentos de la investigación. El hombre suspiró. Miró las cápsulas. Los experimentos. Todo seguía en su lugar. Supongo. Murmuró. Que tendré que continuar sin ella. Caminó entre los experimentos. Tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Aunque. Sonrió levemente. La conozco. Una pausa. No es tan fácil deshacerse de ella. Miró una de las cápsulas. Tarde o temprano. Sus ojos brillaron. Volverá. Silencio. Fin del capítulo 1. Notas del autor. Agradezco sinceramente a todos aquellos lectores que se han tomado el tiempo de leer este primer capítulo. Este proyecto representa mi primera obra publicada de manera independiente, y forma parte de un proceso de aprendizaje constante en el que continúo desarrollando mi estilo y narrativa. Mi intención es seguir construyendo historias que me apasionen y compartirlas con ustedes. En estas notas, me gustaría aclarar algunos conceptos clave presentados en este inicio. La denominada Plaza de los Héroes pertenece a un mundo con un nivel tecnológico y de poder considerablemente avanzado. Los héroes que habitan esta realidad han enfrentado durante años amenazas de gran escala, incluyendo especies alienígenas de alto nivel y entidades con características cercanas al terror cósmico. A pesar de su experiencia y poder, el experimento número 5 logró superarlos sin esfuerzo aparente, evidenciando una diferencia abismal en capacidades. El héroe más destacado de este mundo representaba el símbolo máximo de esperanza. Poseía habilidades extraordinarias, tales como una resistencia extrema, la capacidad de sobrevivir en el vacío del espacio y la fuerza suficiente para destruir planetas mediante impacto directo. Su apariencia correspondía a la de un arquetipo clásico, figura imponente, vestimenta en tonos dorados y plateados, y una capa roja que simbolizaba la esperanza de su universo. Sin embargo, incluso él fue superado por una entidad capaz de analizar, copiar y absorber habilidades a un nivel superior. En contraste, el mundo donde se desarrolla la historia de Alejandro presenta un enfoque más realista. Se trata de una realidad sin magia ni héroes, inspirada en contextos similares a países en desarrollo, donde los conflictos surgen a partir de la escasez de recursos esenciales como el agua, los combustibles y materiales estratégicos. Este entorno refleja una humanidad vulnerable,
donde la población civil se convierte en la principal afectada por las tensiones globales. Respecto a las entidades presentadas, la figura femenina antagonista no posee una forma física convencional. Se manifiesta como una especie de esencia o energía con silueta femenina, similar a una sombra oscura que trasciende la comprensión humana. Por otro lado, la entidad que interviene para capturarla presenta una forma completamente física, una mujer de rasgos asiáticos, complexión delgada, estatura moderada y mirada firme. Su vestimenta evoca un estilo tradicional oriental, cubierta parcialmente por una capa con capucha que oculta parte de su rostro, aportando un aire de misterio. Finalmente, la entidad masculina introduce una presencia distinta. Su apariencia es completamente humana en lo físico, con una constitución perfecta y una estética que evoca a una figura divina. Porta un atuendo que combina elementos militares con un aire de nobleza, acompañado de una voz imponente y autoritaria. Su intervención en el conflicto demuestra un nivel de poder superior, actuando con determinación y sin dificultad aparente, dejando a su oponente apenas con la posibilidad de sobrevivir. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Soy Juan Ángel Romero Márquez, alias Ar, y continuaré publicando los siguientes capítulos conforme avance en su desarrollo. Esta obra es una adaptación de una historia que concebí hace algunos años, a la cual he decidido dar un nuevo enfoque, permitiéndome experimentar y evolucionar en el proceso. Antes de concluir estas notas, considero importante mencionar que esta obra cuenta con un presupuesto limitado. Debido a ello, he tenido que recurrir a ciertas alternativas para la representación visual de los personajes, como el uso de ilustraciones sencillas y, en algunos casos, el apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Mi intención a futuro es poder contar con los recursos necesarios para colaborar con artistas y así ofrecer un apartado visual más trabajado y acorde a la calidad de la historia. Agradezco su comprensión ante estas limitaciones, ya que responden únicamente a razones económicas. Mi objetivo siempre será brindar la mejor experiencia posible dentro de los medios disponibles. Final de la nota del autor.